Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Este libro, aunque es un libro profético muy importante, tiene pasajes históricos que realmente le causan a uno asombro de algunos acontecimientos que ahí se relatan. Lo que vamos a ver hoy es uno de los pasajes más impresionantes que tiene este libro y que nos enseña que sin importar las circunstancias en las que a veces nos veamos inmersos, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Él nunca nos va a abandonar. Él cumplirá sus propósitos y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo Él cumplió con algunas promesas que habían sido dadas en el Antiguo Testamento y que estos jóvenes amigos de Daniel son quienes van a ser beneficiados por esas promesas. Si uno se pone a reflexionar sobre cómo es la humanidad, vamos a encontrar que la historia nos revela que por lo general el hombre toma conductas que no son del agrado de Dios. Principalmente cuando el hombre llega a alcanzar una posición de importancia. Porque aquí vamos a ver la conducta de un hombre que el poder lo corrompió. Y es que siempre se ha dicho que el poder corrompe a las personas. Al igual que el dinero puede llegar a corromper también la conducta de las personas. Y aquí vamos a encontrar una escena, un acontecimiento que nos va a describir con lujo de detalle ese tipo de actitudes del ser humano. Vamos a entrar entonces a este capítulo 3 y antes de iniciar con los versículos, yo tengo un pensamiento aquí de Charles Spurgeon, que es bien importante. Dice: si no tienes la intención de servir a Cristo, por lo menos salte del camino y deja que los demás le sirvan. Este teólogo tiene varios pensamientos importantes acerca de lo que los cristianos debiéramos de hacer. Bueno, entonces la semana pasada nos quedamos en que los caldeos se habían presentado frente al rey Nabucodonosor y habían ido a acusar a los amigos de Daniel de que ellos no se postraban delante de la estatua que él se había construido. Recordemos que él se había construido una estatua como de 30 metros de altura por 3 metros de grosor. Era una estatua de oro y habían decretado, el rey había decretado que todas las gentes, al oír el sonido de los instrumentos, que todos se debieran de postrar y adorar a esa imagen. Y ellos son observadores y se dan cuenta de que los amigos de Daniel no lo hacen, no obedecen la instrucción de ese mandato, de ese decreto,
Y entonces llegan con el rey y acusan a los amigos de Daniel. Y entonces en el versículo número 15, el rey les ha dicho a estos tres judíos, dándoles aparentemente una oportunidad de que lo hagan, le dice, porque si no la adorareis, hablando de la imagen, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Pero esta pregunta que está aquí al final de este versículo 15, a mí me llamó mucho la atención, y es esta. Está en Daniel 3:15. Y dice este rey, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Uno nota en esa expresión de este rey la prepotencia del rey. Y él cree, o se cree tal vez superior a Dios, y pone a nuestro Dios en un papel de alguien sin importancia. Porque lo que él dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, él se está considerando como que fuera Dios y que él es absoluto en su soberanía y que puede hacer lo que a él le plazca. Y eso es lo que normalmente el hombre natural piensa, principalmente cuando está en una posición de privilegiada. Piensa que alrededor de él toda la gente deben de postrarse y adorar su imagen o rendirle tributo. Ante esa pregunta que hace el rey a los tres jóvenes judíos, amigos de Daniel, ellos sin ningún empacho y sin ningún temor le responden con palabras bien interesantes. Entonces ellos le dicen, he aquí nuestro Dios. Veamos que ellos se apropian de Dios. Dice, nuestro Dios, no están haciendo caso a los dioses del rey, sino que dice, nuestro Dios, o sea, los separan de los dioses de este rey. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. En estas palabras que ellos expresan aquí, en el trasfondo podemos ver una tremenda fe y confianza que ellos tienen en Dios. Estando a pocos momentos o instantes de ser introducidos en un horno sumamente caliente, y ellos menospreciando sus propias vidas y resaltando la misericordia de Dios, le dicen, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y esa es una actitud que nosotros debiéramos de imitar de estos jóvenes. Porque cuántas veces nosotros no nos vemos sumergidos en situaciones tal vez no tan complicadas como estas, pero sí en situaciones que le pueden preocupar a uno. A veces llega la enfermedad. Puede llegar una enfermedad mortal. Puede llegar una situación peligrosa a nuestras vidas. Puede ser que estemos al borde de la muerte por alguna circunstancia. Y lo que menos debiéramos de perder de vista es que de nuestro lado está Dios. Y como estos jóvenes dijeron, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y agregan, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, ellos tienen la certeza, la confianza de que el Dios de ellos, que es nuestro Dios, a ellos los iba a librar de la mano del rey. Si imaginamos la escena, ver al rey frente a estos jóvenes y él enfurecido por la noticia que le han dado de que ellos no adoran su imagen ni adoran a sus dioses y que les está incitando a que lo hagan. Y ahora estos jóvenes con un valor, con un temple extraordinario, le dicen, de tu mano, nuestro Dios nos va a librar.
Y como decía, aquí hay un aspecto de fe. Y es que la fe, según la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción. Yo siempre vivo hablando constantemente de esta palabra de convicción, porque la convicción es una parte fundamental de la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos tres jóvenes, de alguna manera, estaban visualizando la intervención del Señor para librarlos del horno de fuego. Hebreos 11:2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y 11:6 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En aquel tiempo, esta escritura no existía. O sea, Daniel y sus amigos no pudieron haber leído lo que nosotros leemos hoy en la carta de los Hebreos. Pero para ellos era una realidad, una experiencia que habían tenido por mucho tiempo. Y en una forma práctica y con mucha seguridad le dicen al rey que ellos no se van a postrar ante su imagen, ni van a adorar a sus dioses. Y aunque los ha amenazado de meterlos a un horno ardiendo, ellos le dicen, nuestro Dios nos puede librar de ese horno. Estos jóvenes expusieron muy claramente su decisión y afrontaron las consecuencias de la misma, de esa decisión, sin importarles el resultado, porque estos tres se habían propuesto servir a Dios. Por eso nosotros sabemos, hermanos, que cuando estamos sirviendo a Dios, podemos tener la confianza que en los momentos difíciles podemos clamar a Él y Él va a responder. Y Él nos va a socorrer y su misericordia se hará ver en nuestras vidas. Ellos se habían propuesto servir a Dios y no al ídolo de Nabucodonosor, aunque así debieran de morir. O sea, es una decisión bien delicada, bien fuerte, de meditarlo mucho. O sea, llegado un momento como este en el que ellos están, de veras que se requiere de mucho valor y de mucha confianza en Dios. Ellos no quisieron faltarle respeto al rey. Lo cierto es que no tenían defensa humana en ese momento y tampoco necesitaban reconsiderar su compromiso con Dios, puesto que habían decidido permanecer fieles a Dios como el único Dios vivo y verdadero. En casi todos los pasajes de la Biblia, en estas historias, siempre estamos viendo que la fidelidad es un aspecto bien importante y que Dios lo considera con mucha seriedad. Dice, aquí tenemos un ejemplo hermoso de la verdadera fe. Este de veras es un ejemplo bien claro de la verdadera fe. Ya fuesen librados o no de las llamas del horno, Ananías, Misael y Azarías confiarían en Dios. O sea, a ellos no les importaba si iban a vivir o si iban a morir. A ellos les importaba mantener su confianza en Dios. Su fe no dependía de lo que les podría ocurrir. No dudaban, por supuesto, ellos no dudaban de la capacidad de Dios para librarles. Y se ve claramente en las palabras que ellos expresan. Pero de no ser esa su voluntad, porque ellos están también considerando la voluntad de Dios, aceptarían con gozo la muerte, pero no adorarían la estatua de oro. O sea, a la par de la confianza, de la lealtad que le debemos a Dios, debemos siempre tomar en cuenta que nuestro Dios es un Dios soberano, que Él hace de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que ellos están expresando aquí. Pero también debemos de considerar que no todas las veces es la voluntad de Dios librar a los suyos de los padecimientos físicos o de la muerte. Y el caso extremo lo podemos ver en la muerte del Señor. Cualquier cosa que ocurriera
en ese momento, en el proceso de la muerte del Señor, la voluntad de Dios no era que lo iba a librar de la muerte al Señor, porque su propósito en entregar a su Hijo para morir en la cruz trascendía aspectos que el hombre no puede entenderlos. Porque ¿quién puede entender cómo es la vida eterna? ¿Quién puede entender de que hay un reino celestial a donde los hijos de Dios vamos a ir? Muy difícilmente la gente del mundo puede entender esto, por lo cual desestiman o desechan la palabra de Dios. Entonces, no siempre la voluntad de Dios nos va a librar de las situaciones difíciles, pero si la voluntad de Dios es que no pasemos por esa prueba o que la pasemos, pero que salgamos airosos, el Señor lo va a hacer, como sucedió con estos 13 jóvenes judíos. El salmista nos dice en el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Era interesante. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero vemos que también el patriarca Job confesó en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y son expresiones muy valiosas que contienen mucha fe, mucha confianza en Dios y que se desestima la vida si del otro lado va a estar la esperanza de ir con el Señor. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Te dice el versículo 18 de Daniel capítulo número 3. Hablando siempre estos jóvenes, estando frente al rey, le dicen, y si no, si Dios no nos libra del horno, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos están observando el rostro del rey y lo están viendo que está sumamente enojado, está furioso, está dispuesto a matarlos en ese mismo momento. Sin embargo, ellos no se amedrentan. Ellos con toda la solvencia, con todo el valor requerido, le dicen en su mismo rostro al rey, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Probablemente en el periodo de la gran tribulación veamos algunos casos o tendremos conocimiento después cuando estemos en el cielo de algunos casos que se den de personas que en la gran tribulación también tomen esta conducta de no servir a los dioses del anticristo, de tampoco adorar la imagen que el anticristo se va a levantar para que ellos la adoren. Probablemente va a haber gente así como estos amigos de Daniel. Esta respuesta, aunque pausada, pero segura, de los 3 jóvenes judíos, encendió la ira de Nabucodonosor aún más. O sea, si nosotros imaginamos esa soberbia de este rey, el orgullo y cómo él se sentía como que fuera el Dios y que de él dependía la vida de toda la gente, al oír estas palabras de estos judíos, su ira se encendió. Pero es que, hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 19 nos dice, mas Pedro y Juan respondieron al Sanedrín, al sumo sacerdote, a toda esta gente, y le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es que, hermanos, son expresiones que realmente impactan nuestra vida y que nos invitan a tomar la misma conducta ante situaciones difíciles en las que nos encontremos. El versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, o sea, se transformó su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, contra Ananías, Misael y Azarías. Inmediatamente este rey, en ese enojo lleno de ira, ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo me puse a buscar un poco de información acerca de esto para ver
para entender lo que esto dice realmente, hermanos, porque que le digan a uno que un horno se calienta 7 veces más de lo acostumbrado, como que no logramos dimensionar a qué se está refiriendo esta expresión del rey. Aquí dice que se llenó de ira, el rey se llenó de ira. Nabucodonosor tenía un temperamento incontrolable. La furia del rey, al sentirse retado por Ananías, Misael y Azarías en su propia cara, lo llevó a pedir que intensificaran el calor del horno. En un arranque extremo de rabia, el rey descargó su ira sobre estos hombres a quienes previamente había favorecido. Hasta este punto, vemos que el rey se había olvidado de cómo Dios se había manifestado ya en una primera vez, revelándole no solamente sueños, sino que la interpretación, y que él, a raíz de eso, había colocado en posiciones importantes de su gobierno a estos 3 jóvenes. Ahora, sin importarle lo que había ocurrido, ahora cambia de opinión. Su rabia lo ciega y lo lleva a pedirle a la gente, a su gente, que calienten el horno 7 veces más de lo normal. Entonces dice, el fuego del horno se calentó 7 veces más de lo normal. O sea, se calentó un 700% más de lo normal. ¿Eso qué quiere decir? Solo como para tener una idea. Los alimentos que nosotros tomamos se cocinan normalmente a 180 grados. Dicen que el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero si los alimentos se cocinan a 180 grados, ya es una temperatura mucho más fuerte. Ahora, si esos 180 grados los multiplicamos por 7 veces más, estaríamos llegando a 1260 grados. A esa temperatura dice que es fundido el oro. Se funde el oro. Si nos imaginamos a una persona metida en un ambiente donde hay 1260 grados de temperatura, es fácil entender que estos jóvenes, al nomás entrar en el horno, se iban a pulverizar, se iban a quemar totalmente. No se podía tener ninguna esperanza de vida. Y aunque los jóvenes oyeron que el rey mandó que se calentara 7 veces más el horno, ellos tuvieron tiempo como para retractarse y decirle al rey que sí iban a adorar la estatua, pensando en la muerte tan horrible que les esperaba. Sin embargo, mantuvieron su postura, no cedieron. Y vamos a ver cómo siguen ellos hablando con el rey. Esto último no era necesario, pero revela lo que había en el corazón del hombre, de aquel hombre. El proverbista en el capítulo 24, versículo 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, ante esas palabras de estos jóvenes, el rey, sin esperar mucho, mandó, dice, a hombres muy vigorosos. No mandó cualquier hombre. Mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. ¿Para qué los mandó? Para que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Con qué objetivo? Para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Podemos imaginar la escena cuando el rey, furioso, lleno de ira, ordena a sus mejores hombres para que vayan inmediatamente a tomar a los 3 jóvenes judíos y los amarren y los echen en el horno. Claro que esto no fue en este proceso, no fue en el mismo segundo, en el mismo momento que esto sucede, porque tenían que esperar que el horno se calentara 7 veces más. Eso no se hace en fracción de segundos. Eso toma un tiempo que un horno se caliente, por lo menos llegar a una temperatura de 1260 grados, requiere de algunos minutos, algunas horas quizás, no sé. Pero los jóvenes estuvieron ahí esperando la sentencia y en manos de estos hombres vigorosos, ellos fueron sujetados de tal manera que no tenían ninguna esperanza de vida.
sea, la muerte era segura para ellos, de acuerdo al pensamiento del rey y de los caldeos y toda la gente que estaba ahí. Entonces mandó que los echaran en ese horno de fuego. Evidentemente, sin ofrecer resistencia alguna, Ananías, Misael y Azarías fueron atados con parte de sus propias vestimentas y echados en el horno de fuego. Seguramente Nabucodonosor imaginaba que una vez más su poder y autoridad habían quedado establecidas. O sea, él estaba seguro que los deseos perversos de su corazón y sus pensamientos asesinos llegaban a su culminación viendo cómo estaban amarrando a los tres jóvenes porque se habían atrevido a decirle palabras que él jamás iba a soportar. Y es que el hombre por naturaleza es soberbio. El hombre quiere hacer de acuerdo a su voluntad. El hombre no está dispuesto a humillarse delante de Dios y desconoce el carácter de Dios y no sabe lo que Dios puede hacer con él. Porque más adelante vamos a ver lo que Dios hizo con este rey que lo mandó 7 años. O sea, él mandó a calentar el horno 7 veces más y Dios va a mandar a este hombre 7 años a comer pasto igual que los bueyes. Nunca lo imaginó él, pero de esa manera Dios lo que quería era humillar a este hombre y hacerlo entender que el hombre en la tierra no es nada ante la presencia de Dios. Seguramente Nabucodonosor imaginaba que una vez más su poder y autoridad habían quedado establecidas, que su victoria había sido total, pero no podía estar más lejos de la verdad. Nunca imaginó lo que iba a ocurrir, ni le pasó por la mente. Y en todo este proceso vemos también no solamente la maldad de este rey, sino que la maldad de los caldeos, gente desagradecida porque por la intervención de Dios por medio de Daniel, esos caldeos estaban vivos en ese momento cuando se había decretado muerte para ellos. Y ahora en pago a ese bien que Daniel había hecho en favor de ellos, no agradecen, sino que lo que quieren hacer es destruir, deshacerse de estos jóvenes y de Daniel. No cabe duda que había alguna envidia, algún orgullo, algún interés personal por lo cual ellos querían que ellos murieran. Entonces el versículo 21 nos dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea que esos hombres vigorosos que llegaron a tomarlos, les despojaron de sus mantos, de su calzado, de sus turbantes, de sus vestidos, y con ellos mismos los ataron. Los prepararon de tal manera que ellos no tenían ninguna forma de movilizarse y de hacer algún intento de salvarse o de defenderse. Y finalmente los echan al horno de fuego. Estos versículos relatan el momento más dramático de todo este capítulo. Mientras que los hombres que habían echado a los 3 judíos en el horno morían instantáneamente, estos caían dentro del horno donde se produciría una de las escenas más gloriosas de todo el libro de Daniel. Versículo 22 nos dice lo siguiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, al abrir la compuerta del horno, era tanto el calor que el horno despedía, que salió una llama de fuego. Y en este versículo 22, la Biblia Reina Valera nos dice que esa llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense que hay situaciones interesantes
Y uno siempre tiene como predicador, tiene que ir a buscar información para profundizar un poco más en estos aspectos. Y vamos a ver, yo les voy a mostrar aquí algo que dice la Biblia Peshitta. Ahorita se lo voy a mostrar. Dios interviene milagrosamente para librar del fuego a sus siervos. Dios había prometido, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso dice Isaías 43:2. Por eso decía que algunas de las promesas del Antiguo Testamento, en este caso, lo que había profetizado Isaías en el capítulo 43, versículo 2, en esta parte, cuando dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Para los 3 jóvenes judíos, esto se volvió una realidad. Esta promesa aplicó para ellos en ese momento. Recordemos que Daniel había estado más o menos en los años 500 y pico, cuando Babilonia llegó y los llevó cautivos. Pero Isaías había profetizado en el año 700 y fracción este pasaje. Quiere decir que 200 años antes, la profecía de Isaías viene a cobrar vigencia en ese momento en que estos jóvenes judíos están siendo echados al horno de fuego. Las llamas no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Esa promesa se cumplió aquel día en las vidas de Ananías, Misael y Azarías. Lo que les decía de lo que dice la Biblia Peshitta y que a mí me llamó mucho la atención es esto. El texto de la Biblia Peshitta, que es una traducción de los antiguos manuscritos arameos, es una Biblia, un Nuevo Testamento que fue sacado de los manuscritos arameos. En el capítulo 3 de Daniel y versículo 22 dice, por cuanto la orden del rey era muy apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada del fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a Sadrach, Mesach y Abednego. Yo no sé si los mismos hombres vigorosos del ejército de rey que ataron a los 3 jóvenes judíos eran los mismos caldeos que habían denunciado o que habían malinformado a estos judíos. Pero aquí la Biblia Peshitta, que es la traducción de manuscritos arameos, dice que la llama mató a los hombres que habían denunciado. Puede ser que sean los mismos que los metieron al horno. Pero si no fueron los mismos que lo metieron al horno, quiere decir que aquí sucedió un milagro, otro milagro extraordinario. Porque entre toda la multitud que estaba ahí en la ejecución de estos 3 judíos, ahí se encontraban los caldeos y de acuerdo con lo que dice la Biblia Peshitta, esa llama mató a los hombres que los habían denunciado. Habría que profundizar un poco más y buscar información si existe, si estos mismos que los denunciaron, que eran los caldeos, son los mismos que ataron a los 3 jóvenes. Pero si no fuera así, como digo, el milagro sucede extraordinariamente, porque Dios, de ese mismo horno que prepararon para matar a los jóvenes judíos, esa llama mató a los que lo denunciaron. Y esto nos recuerda el pasaje que veíamos la semana pasada. ¿Se recuerdan que en Esther vimos que Amán había malinformado a Mardoqueo y que el mismo Amán había construido una horca para asesinar a Mardoqueo y al final la horca que él preparó, ahí asesinaron, ahí murió Mardoqueo, murió Amán, pero no Mardoqueo. Mardoqueo era el judío. O sea, la muerte estaba ya sentenciada y dictada para que Mardoqueo muriera. Sin embargo, la horca que preparó Amán sirvió para que él mismo muriera ahí. De igual manera aquí, el horno que estos que habían denunciado a los 3 judíos, que habían calentado 7 veces más, sirvió para que ellos mismos murieran.
O sea, la historia se repite. Versículo 23. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Al parecer el horno tenía una ventana que permitía que de afuera se pudiera ver lo que estaba ocurriendo adentro del horno. Y al parecer este rey se acercó luego que ellos fueron echados al horno, estos tres judíos. El rey se acercó a la ventana de vidrio para ver cómo se morían y se quemaban. Pero aquí viene la sorpresa y viene lo extraordinario y la intervención de Dios. Que aunque los judíos no lo sabían, estos tres varones, estos tres jóvenes, no sabían lo que Dios iba a hacer, la sorpresa fue para ellos. También dice, entonces, versículo 24, el rey Nabucodonosor se espantó. Le causó espanto lo que iba a ver. Y se levantó, dice, apresuradamente. Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? O sea, él está espantado en este momento. Y si él se percató de que unos segundos antes, la llama que había salido del horno había matado a los hombres que los habían echado al horno, él estaba asombrado, estaba espantado, estaba asustado, no sabía qué estaba ocurriendo, pero él entra, él se acerca para ver si dentro del horno están los tres jóvenes y ellos estaban atados dentro del fuego. Entonces estos hombres de su consejo le dijeron al rey, ¿es verdad, rey, que solo tres echamos? Y entonces el 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos, ya no atados. Yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Hermanos, que esto es impresionante. ¿Cómo alguien dentro de un horno a 1260 grados no se quema? Si sabemos que con menor temperatura las personas pueden ser convertidas en cenizas. Sin embargo, el rey da testimonio aquí de que está viendo no solamente a los tres, sino que ve un cuarto varón que están sueltos y que se están paseando en medio del fuego. O sea, no se están retorciendo del dolor, no se ve que hayan agarrado fuego sus cuerpos, sino que en medio de las llamas ellos tienen como una protección que las llamas no pueden hacerles ningún daño. Y es que el profeta Isaías lo había dicho, la llama no arderá en ti. Pero agrega y dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿De dónde sacó él esas palabras? Alguien semejante a hijo de los dioses. ¿En dónde había visto el rey a alguien semejante a hijo de los dioses? No cabe duda que ellos se consideraban como hijos de los dioses, ¿verdad? Que era lo que veíamos el viernes cuando el Señor les pide a los herodianos que le muestren la moneda del impuesto y les llevan la moneda y en la moneda está la imagen de Tiberio César. Y en una de sus caras decía sumo pontífice. Se consideraba hijo de los dioses. Y esta idea venía ya desde entonces. Y él dice, el cuarto es semejante a hijo de los dioses. O sea, él está pensando en muchos dioses porque la cultura de ellos tenía la creencia de que habían demasiados dioses y entonces ellos están viendo, él está viendo ahí al hijo de Dios semejante a hijo de los dioses. Pero aquí llama la atención también de cómo una persona impía, pagana, idólatra, se le permite ver a Jesucristo ahí dentro de ese horno. Porque él lo vio cuatro, dice. Y el cuarto, dice, tiene aspecto que parece hijo de los dioses. O sea, el Señor se le apareció como una teofanía a un hombre que no merecía siquiera ver al Señor. Pero él lo vio.
Este rey quedó perplejo, se maravilló de tal modo que se le hacía difícil creer lo que estaba viendo. ¿Qué era lo que veía? En primer lugar, en lugar de 3 hombres, vio 4. En segundo lugar, en vez de verlos atados, los ve que están sueltos. En tercer lugar, en lugar de verlos que se están retorciendo de dolor, en la angustia de las llamas, los ve que se están paseando en medio del fuego sin hacer esfuerzo por salir. Es una escena, hermanos, extraordinaria. O sea, es difícil de entender. Quiere decir que el horno era un horno muy amplio, donde cabían no solo 3, sino que 4 o tal vez más, y podían movilizarse. O sea, haber sido un horno como el tamaño tal vez de un cuarto, de tal manera que ellos se paseaban en medio del fuego y no estaban lamentándose, no estaban gritando de dolor. Y cuarto, además, era claro que no estaban lastimados ni afectados por la llama de fuego. Probablemente la escena fue algo parecido a esto, donde están ahí los soldados del rey, y por ahí en algún punto pudo haber estado el rey, y está viendo a los 3 jóvenes judíos, y está viendo al cuarto que lo ve como hijo de los dioses. Esto les causó mucho asombro y los va a llevar a una situación que Daniel nos va a contar en este capítulo de lo que ocurre. Este horno era aparentemente un horno abierto y Nabucodonosor, que había esperado ver que estos hombres expiraran inmediatamente, estaba muy sorprendido al verlos vivos y caminando en el fuego. Otro hecho sorprendente para el rey fue poder ver una cuarta persona a quien Nabucodonosor describió como uno semejante a un hijo de los dioses. No teniendo ninguna percepción espiritual, Nabucodonosor solo podía dar testimonio de esa aparición tan fuera de lo común, que al rey le parecía un personaje divino, un hijo de los dioses. En ese tiempo, Nabucodonosor aún no tenía un conocimiento del Dios vivo y verdadero, aunque Daniel le había hablado de él. Este pasaje, hermanos, y como decía hace unos momentos, nos enseña que en este mundo podemos pasar por crisis severas, por enfermedades, por peligros, pero que si está en la voluntad de Dios, y así es su propósito, Él nos puede preservar la vida en situaciones donde quizás la ciencia médica nos diga que estamos desahuciados, que ya no hay ninguna solución para nuestro problema, que ya solo esperemos la muerte. Pero la última palabra siempre la va a tener Dios. Él sabe si va a permitir que nosotros pasemos de este mundo al otro mundo o bien nos preserva la vida. Y aquí está un claro que es patente, es palpable de lo que Dios ha hecho de una forma muy milagrosa con estos jóvenes. 3 hombres no pueden ser arrojados en un horno de fuego sin quedar absolutamente consumidos, a menos que tenga lugar un milagro. Y eso fue lo que ocurrió. Un milagro. El fuego no pudo hacer el daño que normalmente debía hacer el fuego en sus vidas. Creemos que ahí ocurrió un milagro y que el cuarto hombre presente no era otro que el Señor Jesucristo. Una aparición extraordinaria del Señor, como anunciándole al rey que esos 3 jóvenes estaban protegidos por él y que él no iba a permitir que se les hiciese lo que estaban pretendiendo de quitarle la vida. Los hechos registrados aquí en este capítulo constituyen un incidente histórico y profético, porque la historia natural deja en sus páginas escrito lo que ocurrió en el reino de babilónico. Ahí se puede encontrar esa información. El horno, veamos aquí las figuras que tiene este pasaje también con respecto a lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación, porque en todo esto debemos de ver la proyección que tienen los pasajes y cómo esa historia se vuelve a repetir. En este caso, ese horno prefigura el periodo de la gran tribulación.
también representa el sufrimiento que tendrá lugar durante la gran tribulación. Eso prefigura este horno en el periodo de Daniel. El rey Nabucodonosor representa a la bestia, que es el líder político de Apocalipsis capítulo número 13, que sale del mar, o sea, es decir, el anticristo. Esa es una figura también de Nabucodonosor. La estatua de oro que ha construido este rey representa a la otra bestia, el falso profeta, o sea, el líder religioso que va a demandar en aquel tiempo adoración y que la gente se postre delante de la imagen para recibir la adoración, que también es la abominación desoladora de la cual habló Jesús en Mateo 24:15. Los tres jóvenes hebreos representan al remanente judío que será preservado milagrosamente durante el periodo de la gran tribulación. Ahora, Daniel no aparece en este pasaje, porque solo estaban los tres jóvenes judíos, los tres amigos. Daniel, según los historiadores, dice que no se encontraba en ese lugar en ese momento, sino él también hubiera sido metido a ese horno. Pero viendo las representaciones, vamos a encontrar que quizás puede ser Daniel fue, por lo tanto, una figura de los redimidos que serán trasladados antes de la gran tribulación. O sea, Daniel está representando ahí no solamente a la iglesia y a los santos del Antiguo Testamento, que no vamos a pasar por el horno, que no vamos a pasar por la gran tribulación. Entonces, todas estas figuras las encontramos en estos pasajes. Así que en este capítulo tenemos una hermosa figura profética. Es muy posible que el cuarto personaje en el horno fuese el ángel de Yahvé, o sea, el Señor Jesús, junto a los suyos. Él estará también con ellos en el día de la gran tribulación, con aquellos que son suyos. Mientras ellos pasen por los sufrimientos de ese periodo, el Señor estará con ellos durante el periodo de la gran tribulación para aquellos que se conviertan al Señor. O sea, no estarán desamparados, estarán siendo protegidos en ese periodo, aunque muchos de ellos van a morir. Jesús dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos sabemos que el fin del mundo es después del milenio. O sea, el Señor ha dado su palabra, su promesa, ha comprometido su palabra diciendo que va a estar con todos aquellos que creamos en Él hasta el fin del mundo. Aunque sea invisible, su presencia no dejará de ser real. Versículo 26. Entonces, luego que el rey ve lo que está ocurriendo dentro del horno, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Obviamente que los ve que no, ellos no están encaminados, no están pegados a la puerta, tocando la puerta para que les abran y salir del horno. Él los está viendo que están dentro del horno, paseándose dentro del horno, y que las llamas no hacen ningún efecto en ellos. Y entonces les dirige esas palabras, siervos del Dios Altísimo. Pareciera como que él conociera al Dios Altísimo, pero no lo conocía, nunca lo llegó a conocer. Sin embargo, se dirige a él como al Dios Altísimo y les invita a salir del horno. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Si salieron en medio del fuego, quiere decir que al abrir la puerta, las llamaradas del horno tenían que haber salido. Y pudo haber ocurrido alguna desgracia ahí. Sin embargo, aquí no se relata que alguien más hubiera muerto. Pero sí en el momento cuando abren el horno para meter a estos tres jóvenes, los que los metieron murieron por la llama de fuego. Pero ahora ellos salen, les abren la puerta del horno y salen.
El rey es consciente de que los 3 jóvenes judíos están vivos y se dirige a ellos llamándolos siervos del Dios Altísimo. Bueno, versículo 27 nos dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Causó asombro, llamó la atención y todo su cuerpo de su consejo se acerca para ver a estos 3 varones y los observan cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, es algo impresionante. A mí me ha pasado a veces que cuando enciendo la estufa y no tengo cuidado, la llama, si me cubre, digamos, si está debajo de mi mano, en el momentito los vellos de mi mano se queman inmediatamente. Solo me queda un olor a quemado. Arden inmediatamente los vellos. Pero ellos dicen que ni el cabello de sus cabezas se había quemado. O sea, ¿cómo sería la protección del Señor para que ni sus cabellos se hubieran quemado? Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Es que es un milagro que no se puede entender con la mente natural. Esto solo se puede entender con una mente espiritual, sabiendo y conociendo quién es el Dios a quien nosotros servimos. Creemos que esta expresión de siervos del Dios Altísimo reveló que este hombre se estaba acercando, pareciera que se estaba acercando al conocimiento de Dios. El relato resalta el estado de estos jóvenes sin un solo cabello chamuscado ni olor a humo en sus ropas. Fue un milagro clarísimo. La pregunta es, ¿fue alguno de aquellos movidos a rendir su vida al Dios Todopoderoso? O sea, algunos de sus servidores, de los que han llegado ahí con él, ¿se convirtieron al Señor? No. ¿Vieron el milagro todos? Sí, todos vieron el milagro. ¿El rey reconoció a Dios, al Dios de Daniel, como su Dios? No lo reconoció como su Dios. O sea, la gente quedó exactamente igual. Quiere decir que ni los milagros, por grandes, por portentosos que sean, van a influir para que las personas crean en el Señor. Y es que tenemos que entender, hermanos, que la Biblia nos enseña una doctrina maravillosa, que es la doctrina de la predestinación y de la elección, en donde Dios soberanamente escoge a los suyos. Entonces, los que no son escogidos, por muchos milagros portentosos que sean, nunca van a venir al Señor. Nunca, jamás van a venir al Señor, porque Él no los ha escogido. ¿Se recuerdan el caso del pasaje aquel que nos cuenta Lucas en el capítulo 16 del rico y Lázaro? El rico, estando después de muerto en el lugar de tormento, le habla a Abraham. Y fíjese que ahí uno puede ver que el alma de ese rico que está en el infierno clama a Abraham por misericordia. Está clamando a Abraham. ¿Qué podía hacer Abraham por él? No dice que el rico hubiera clamado a Dios y que se hubiera arrepentido. Ni aún en el infierno se van a arrepentir, porque él clama a Abraham para que tenga misericordia de él y le pide que levante de alguien de entre los muertos para que vengan a su casa y le avisen a su familia, porque tiene hermanos aquí tenía hermanos aquí en esa tierra, para que les hagan ver la situación en que se encuentra él, de manera que ellos crean en la palabra y se conviertan a Dios y escapen de la condenación. Y Abraham le responde al rico: a Moisés y a los profetas tienen, o sea, tienen la palabra. Si no creen a la palabra, ni aún se levante un muerto, una persona de entre los muertos, tampoco le creerán. Y eso es lo que vemos aquí. Esta gente está viendo un milagro portentoso y ninguno se convirtió.
Ninguno creyó en Dios. Todos siguieron en su misma creencia, adorando y sirviendo a sus mismos dioses, aún inclinándose ante la imagen de este rey. No creyeron. Entonces Nabucodonosor dijo, versículo 28. Mire, y uno creería que por esas palabras Nabucodonosor llegó a convertirse, y no. Y estas palabras de este rey son las palabras de los profesantes del cristianismo hoy día en nuestra iglesia. Porque pueden tener palabras bonitas y expresarse muy bien de Dios y aún bendecir a Dios. Sin embargo, nunca van a ser salvos. Solo van a ser palabras. Este rey dijo, bendito sea el Dios de ellos, de ellos. Hace la salvedad que no es su Dios. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, él lo mira como un ángel, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Es que pareciera como que el rey está viendo la realidad, como que ha despertado espiritualmente y está reconociendo que él estaba equivocado en su religión, en sus dioses, pero solo son palabras. Bendijo a Dios. Da testimonio de estos tres jóvenes que dice que ellos confiaron en ese Dios, en el Dios de ellos. Da testimonio de que no cumplieron su edicto. Da testimonio de que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a los dioses de él, sino que solo servían a su Dios. Es un testimonio interesante de alguien que estaba en una posición privilegiada. El rey más grande que tuvo, el más grande de los imperios de esta tierra, el imperio babilónico, que tuvo la oportunidad de salvarse, que tuvo evidencia del poder de nuestro Dios, que tuvo casos como este de estos tres jóvenes judíos, que dentro de un horno de 1260 grados no se quemaron, que tuvo testimonio del valor de la fe, de la confianza que esos tuvieron de entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Hermanos, esto nos da una tremenda lección a nosotros. Nuestro testimonio debiera ser igual o mejor que el de estos tres jóvenes. Porque nosotros conocemos todas estas historias. Porque son casos de la vida real que se dieron. Sin embargo, parece ser que nuestra fe no llega a ser del tamaño de la fe de Ananías, de Misael y Azarías. No llegamos a esos niveles de fe, a esos niveles de convicción. Y como decía, dentro de la iglesia hay profesantes que bendicen el nombre de Dios y que reconocen lo que Dios hace con los verdaderos creyentes y que ni eso los hace doblegarse delante de Dios. No había nada personal en esta forma de expresarse de Nabucodonosor, pero aún así, él reconoció la omnipotencia del Dios viviente, reconoció su poder al librar a estos tres jóvenes, lo reconoció, pero de nada le sirvió. Él admitió que el Dios de ellos era superior al suyo, pero siguió con su diosecito, que no podía hacer nada por él. Esta fue la manera en la cual él expresó su aparente convicción. Edward Young dice, el reino se alza por encima del paganismo. También los griegos llamaban a Zeus el Altísimo. Nabucodonosor no reconoce que solo el Señor es Dios, sino solamente que el Dios de los judíos es el más alto de los dioses. Aún la realización de este poderoso milagro no hace que se convierta. Interesante el pensamiento de este hombre, Edward Young. Bueno, el versículo 29, ¿qué nos dice? Por lo tanto, aquí va a sacar otro decreto el rey.
Dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es que todas las expresiones de este hombre interesantes solamente son palabras. Emitió un decreto a nivel mundial, porque dice todo pueblo, nación o lengua, a nivel mundial, que cualquiera que dijere blasfemia contra el Dios de estos tres jóvenes fuera descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Lo dice uno de los impíos más grandes que ha visto este mundo, de los idólatras más grandes que ha conocido este mundo. Lo dice claramente, no hay Dios que pueda librar como este, excepto el Dios de estos jóvenes, el Dios nuestro. Muladar es el lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas. Así serían convertidas las casas de aquellos que blasfemaran contra el Dios de estos jóvenes. Estos tres jóvenes hebreos se encontraban nuevamente disfrutando del favor del rey Nabucodonosor. En dos ocasiones tuvieron la sentencia de muerte sobre ellos. En esas dos ocasiones fueron librados milagrosamente. Y en dichas ocasiones fueron también ascendidos a una elevada posición en el reino. O sea, el Señor premió la fidelidad de estos jóvenes y después de salir del horno salieron a mejores posiciones dentro del reino. Estos versículos son los que más se acercan a la posibilidad de que Nabucodonosor llegase a hacer una entrega de su vida a Dios, lo cual no ocurrió. El monarca, en cierto modo, reconoce la grandeza de Dios y bendice su nombre. Y termina con el versículo 30 diciendo, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. De la misma manera, el Señor Jesucristo es capaz de guardar a los suyos hoy en este mundo. Este debería ser un pensamiento consolador para muchos de nosotros. En Juan 10, 27 y 28, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También en Juan 17, 11 y 15 leemos, 11. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por tanto, el Señor de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. Y aquí terminamos. La historia relatada en este capítulo 3 concluye con una breve declaración en cuanto a que los tres jóvenes judíos fueron elevados a cargo de mayor importancia por el rey Nabucodonosor. Dios bendijo las vidas de aquellos siervos suyos que no estimaron sus vidas preciosas para sí mismos, sino que las entregaron completamente al Señor. Qué ejemplo de fidelidad y de dedicación espiritual. Que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles, primero Dios, si el Señor así lo quiere. La oración debe ser la llave del día y el cerrojo la noche. Charles Spurgeon. Les dejo el tiempo por si hay preguntas, comentarios u opiniones. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.